Muy buenos días, hermanos, muy buenos días, bienvenidos al devocional de hoy. Estamos muy contentos nuevamente de estar con ustedes para abrir la Escritura y ser edificados por ella, para recibir la luz que la palabra tiene, la vida que propiamente tiene la Escritura. Estamos muy contentos de estar con ustedes, gracias por recibirnos en sus hogares, oficinas, en el vehículo si va conduciendo, oyendo este devocional. Muchas gracias por aceptar esta invitación de estudiar la palabra de Dios. Estamos en una serie estudiando la vida del profeta Elías. Estamos estudiando la vida de este hombre grande entre los grandes. Pero, como hemos dicho y nos ha dicho Santiago, Elías, a pesar de que él recibió respuestas increíbles a sus oraciones, él era un hombre conforme a nuestras pasiones. Era un hombre que tenía pasiones, deseos, debilidades iguales a las nuestras. Eso quiere decir que la respuesta de Dios no estaba en base, no estaba sujeta, no estaba o no tenía su sustento en la vida de Elías. Y eso también nos indica que Dios también puede contestar nuestras oraciones, siendo como somos, hombres y mujeres, pecadores, débiles, pero tenemos nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Estamos estudiando los factores que hacen a una oración eficaz. El punto número 1, dijimos que la oración eficaz es una oración que tiene su base en los méritos de Cristo. La oración eficaz no tiene su base en los méritos personales. Dios no va a oírme a mí, Dios no va a contestar mis oraciones por mis méritos personales, por mis buenas obras, porque no son ni buenas ni son de la calidad que Dios demanda. Número 2, en la oración eficaz es una oración basada en la fidelidad de Dios. No está basada en la impecabilidad del hombre. Elías era un hombre sujeto a pasiones igual a las nuestras. Así que Dios no contestó la oración de Elías porque él era un superhombre, un gran hombre o un gigante de la fe. No, era un hombre sujeto a pasiones. Número 3, que es el que vamos a estudiar ahora, la oración eficaz tiene su base en las promesas de Dios. Debemos tener fe en las promesas de Dios. Acompáñeme a Hebreos capítulo 11, verso 6. Dice Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Elías oró para que la lluvia cesara en Israel, y así fue. Y luego, después de 3 años y 6 meses, volvió a orar para que la lluvia fuera repuesta, y fue así. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo ocurrió esto? ¿Sabe cómo ocurrió? Porque Dios le dijo a Elías que así sería. Es decir, Elías actuó en relación a lo que había oído de Dios. Elías oró porque Dios le dijo que orara. Dios le dijo, ora para que los cielos se cierren, y se cerraron. Y Dios le dijo, ahora es tiempo de orar para que la lluvia vuelva, y así fue. Elías oró. Él oró en base a lo que oyó de Dios. La oración eficaz es una oración que tiene su base, su sustento en las promesas de Dios. Nuestro Dios, como dice el texto de Hebreos, es galardonador de los que en base a sus promesas oran. Él es el galardonador de los que oran en base a sus promesas, los que en base a los dichos de Dios reclaman a Dios el cumplimiento de sus promesas. Martín Lutero dijo una vez, nuestro Señor Dios no puede hacer otra cosa que oírme. Arrojé el costal ante su puerta. Froté los oídos de Dios con todas sus promesas en cuanto
a oír la oración. En otra parte, Lutero escribe que su lucha con Dios con respecto a la sanidad de su amigo Felipe Melanchthon, él dice lo siguiente: esta vez le he suplicado al Todopoderoso con gran vigor. Le he atacado con sus propias armas, citando las Escrituras todas las veces necesarias. Le cité todas sus promesas, todas aquellas que podía recordar, que las oraciones deben ser concedidas, y le dije que debe concederme mi oración para que yo de aquí en adelante tenga fe en sus promesas. Palabras del reformador Lutero. Entonces, hermanos, una de las características o de los condimentos o de los elementos necesarios para una oración eficaz es orar en base a las promesas de Dios. Dios ha dicho, y como dijo Lutero, Dios está atrapado en sus propias palabras y Él tiene que oírme. Él no le queda otra escapatoria que oírme. ¿Por qué? Porque yo le he citado la Escritura donde Él mismo promete. Él ha prometido esto. Entonces la oración de Lutero era en base a las promesas de Dios. Una oración eficaz tiene su base en las promesas de Dios. Una oración eficaz es hecha en base a las promesas de Dios. Número 4. Otro elemento necesario para una oración eficaz es pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios jamás dejará de responder una oración que se hace de acuerdo a su voluntad. Dios responderá. Él tiene que responder oraciones hechas de acuerdo a su voluntad. Dios no responderá a ninguna oración hecha fuera de los límites establecidos por Él mismo. Hay muchas oraciones que están hechas por deseos egoístas y pecaminosos. Muchas veces hemos orado egoístamente. Hemos orado y hemos hecho esa oración pensando en nosotros. Esa oración nació en nosotros, es de nosotros, nace de nuestro corazón, por lo tanto es completamente egoísta y pecaminosa. Dios no contestará ese tipo de oración. Mire lo que dice Santiago en el capítulo 4, verso 3. Él dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago nos está diciendo que nosotros pedimos y no recibimos porque estamos pidiendo mal, equivocado, torcido. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo para el disfrute de nuestros deleites, deseos más bajos, más humanos, más perversos. Escuché recién el testimonio de unas mujeres que estaban hablando conmigo y me decían, testificándome del poder de la oración, ellas querían testificar del poder que hay en la oración. Y me decían que ellas se habían juntado con un grupo de mujeres, todas solteras, en edad de casarse, pero todavía no se habían casado, que hicieron un pacto para orar las unas por las otras, para que Dios enviara un varón perfecto a sus vidas. En eso, ningún problema. Y ellas comenzaron a orar, y este era más o menos la oración, de acuerdo a lo que ellas mismas me dijeron. Me decían: Señor, oramos para que nos des un hombre y que nos haga feliz. Te pido que mandes un hombre que nos trate bien, que nos cuide, que nos proteja, que nos provea. Danos un hombre que nos haga feliz. Y a la otra semana, porque se juntaban una vez a la semana: Señor, mándanos un hombre que nos haga feliz, que se preocupe de nosotros, un hombre que esté interesado en nuestras necesidades y supla nuestras necesidades. Dios, mándanos un hombre que nos haga feliz. La otra semana lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que alguien le dijo, cuando oyó su oración, le dijo: pero están orando mal. Están orando mal. Por eso no reciben, porque ustedes están buscando sus propios deleites. En cambio, ustedes deberían orar que Dios les envíe un hombre para que ustedes lo hagan a él un hombre feliz. Pero que ustedes hagan todo lo posible de renunciar a sí misma y vivir por otros.
dejar esos deseos egoístas y comenzar a buscar la satisfacción del otro. Cuando ellas se dieron cuenta, pidieron perdón por su egoísmo y bueno, después andando el tiempo, no sé si todas, pero por lo menos 2 que estaban ahí testificaron que habían recibido un marido conforme al corazón de Dios, porque ellas estaban pidiendo, al principio estaban pidiendo mal para gastar en sus deleites. La oración era correcta, el motivo era correcto, tener un esposo. Lo otro era lo incorrecto. Estaban poniendo sus deleites, sus deseos, sus gustos en primer lugar. Dios dice que no va a contestar esa oración. Una oración debe ser hecha de acuerdo a la voluntad divina. Número 5, en estos puntos fundamentales de la oración eficaz. Número 5, la importancia, y escuche esto, no es algo que oímos siempre, la importancia de la importunidad. Número 5, la importancia de la importunidad. Toda oración eficaz es una oración perseverante. Así que si usted está orando en el nombre de Jesús, si usted no está poniendo sus méritos como base a la respuesta de la oración, si usted está orando conforme a la voluntad de Dios, si usted está orando con el corazón de Dios, sabe que está en la voluntad de Dios, entonces sea constante. No se canse, no tire la toalla, no abandone la batalla de la oración. Si su oración es correcta, si está dentro de la voluntad de Dios, si su petición glorifica a Dios, no se canse. Siga rogando, siga pidiendo, siga buscando, siga presentándose delante de Dios como lo decía Lutero. Siga, siga, siga y solo espere. Ruegue y espere. Pida y espere. Acompáñeme a Lucas capítulo 11, verso 8. Esta es la porción donde el Señor quiere enseñarle a sus discípulos perseverar en la oración. Lucas capítulo 11, verso 8. El Señor dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. En esta parábola, el Señor quiso enseñar a sus discípulos sobre la perseverancia, la insistencia en la oración. Y en esta parábola, el Señor nos enseña de un hombre que se ha ido a la cama, ha puesto a sus hijos en la cama, ha entrado los animales a la casa. En ese tiempo, los animales dormían en un lugar separado de la casa y la gente en otro lugar, pero era la misma casa. Entonces ya había acostado a sus hijos, había entrado los animales, había puesto un fuego en el medio y ahí él y su mujer estaban ya durmiendo. Recuerde que en la puerta se ponían muchos obstáculos para que nadie entrara en la noche. Entonces la parábola cuenta de un hombre que recibe un visitante a medianoche y no tenía nada que ponerle delante, no tenía comida. Era importante el tema de la hospitalidad en los tiempos bíblicos. Si alguien venía a mi casa, yo tenía que tratarlo de la mejor manera. La hospitalidad era un mandato. Así que yo como el anfitrión, ¿cierto? Recibía a mi huésped y debía darle todo lo que él necesitaba. Y si este hombre no tenía que salir a buscar. Y esto es lo que está haciendo. Y este hombre va y golpea a la puerta de su mejor amigo y le dice, levántate a medianoche. Levántate, dame pan. Ha venido alguien a mi casa y necesito darle alimento. Y el hombre que está adentro le dice, ya me acosté, mis hijos están en la cama, los animales están allá y yo estoy en la cama. Y el hombre golpeaba, ábreme la puerta, dame pan. Tengo a alguien a quien tengo que alimentar, abre la puerta. Y la Biblia dice que no se levantó por ser su amigo. Este hombre no salió de la cama porque era su amigo.
sino que dice que se levantó por su importunidad, por su insistencia. La palabra importunidad, que es un sustantivo en el griego, es la palabra anaidein. Anaidein, que es una palabra compuesta de a, que es el alfa privativo, que quiere decir sin, y aidos, que quiere decir vergüenza, escrúpulo, lástima o modestia. Literalmente, este hombre no se levantó a darle pan porque era su amigo, sino que se levantó porque su amigo no tuvo vergüenza, no tuvo escrúpulo. La palabra indica que era un hombre desvergonzado. La palabra importunidad indica que él no reparó en hacer la petición a esas altas horas de la noche. El Señor nos enseña acá la insistencia. No tengas vergüenza si tu oración es correcta, es hecha en el nombre de Jesús, en los méritos de Jesús. Sin pensar en méritos humanos, es una oración hecha en base a la voluntad de Dios. Entonces no tengas vergüenza de pedir. Pide, sigue pidiendo. No hay ningún reparo en esa petición, porque esa petición amerita una respuesta urgente. La oración eficaz es una oración que no se cansa. La oración eficaz es una oración que no se cansa, una oración que no siente vergüenza. Insiste, 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 insiste. Hermanos queridos, la oración eficaz es una oración sin cesar. Es una oración que busca la respuesta sí o sí, porque yo sé que cumplo todos los requisitos para que sea una oración eficaz. Y el último punto es la perseverancia. Persevere, siga, no se canse, no sienta vergüenza. Cada vez que ore, Señor, por favor. En la mañana, Señor, por favor. Señor, por favor. En la noche, Señor, por favor, recuerda mis hijos. Salva a mis hijos. Salva a mi esposa. Salva a mi esposo. Dame un trabajo. Dame un hombre, dame una mujer para trabajar con ella, para hacerla feliz, para hacerlo feliz. Danos una iglesia que te honre. Persevere, persevere, persevere en la oración. No se canse. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias, hermanos. Gracias por sus saludos. Suscríbase al canal. Marque la campanita para que esté recibiendo notificaciones cuando subamos algún nuevo video. Que Dios les bendiga. Seguimos mañana estudiando la vida de Elías.